Y amén. Denle un aplauso a estos niños y a sus maestras. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Se van para la... no se sienten, es para la aula que van. Se están acomodando otra vez ellos, no se acomoden. Aleluya. Iglesia, ustedes recuerdan... Vamos a esperar que se vayan los niños que nos están distrayendo a todos. Eli, para la clase. El hijo del pastor, Dios mío. Gracias a Dios que ustedes saben que el pastor soy yo y no él. Que él es un niño y actuará como tal. No faltan más niños. Vamos a chancear al nene. Lo vamos a chancear al nene. Iglesia, estamos acá ya. Se fueron los niños. Aleluya. ¿Se recuerdan de lo que hemos estado predicando? ¿Se recuerdan cuando empezamos esta serie sobre personajes bíblicos? El primer personaje que aquí tratamos. Dígame a ver si es verdad que están prestando atención al mensaje. ¿Se recuerdan? Noé. Aleluya. ¿Y qué aprendemos? ¿Qué aprendimos de este hombre? Exactamente. De Noé aprendemos a no ceder a la presión cultural que hoy en día está de moda escoger bandos. Hoy en día la tierra todo está polarizado. O tú eres blanco o eres negro. Ya ahora, hoy en día, lamentablemente, hay una presión para que uno pertenezca a uno de los dos bandos. Y Noé nos enseña, de él aprendimos a no ceder a esta presión. Nosotros somos del reino de Dios. Y como tal, nuestro norte es Cristo y sus directrices. Amén. Y de Noé aprendemos precisamente a no ceder ante las presiones culturales. No voy a leer los versículos bíblicos, pero ustedes saben que Noé fue el único hombre en su generación que estaba viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. También Noé nos enseñó a no comprometernos. Noé nos enseñó a comprometernos con la palabra de Dios. Noé recibió una palabra de parte del Señor y nos dice segunda de Pedro 2:5 que Noé era pregonero de justicia. Noé predicaba y encima estaba construyendo un arca y predicaba un mensaje sencillo: va a llover, viene un diluvio que va a acabar con la humanidad. ¿Usted sabe cuántas personas se convirtieron ante su predicación? Solamente su familia. Nadie se convirtió. Y esto nos enseña, mis amados, Noé nos enseña a confiar en lo que Dios ha dicho, porque Dios tarde o temprano cumplirá su palabra. Se tardó 120 años, pero cumplió su palabra. Y de Noé también aprendimos a ser persistentes. Digan conmigo, persistentes. ¿Cuántas veces comenzamos algo y lo dejamos por mitad porque pues no estamos viendo el avance que quisiéramos ver, o porque no, el resultado que nos traerá dicha labor no es el que esperábamos? Sin embargo, como les mencioné, Noé duró 120 años predicando y nadie se convirtió. No dejó de perseverar en lo que Dios le llamó. Y Dios nos llama a ser persistentes, mis amados, a ser fieles, aun cuando la encomienda que tenemos de parte de Dios pues no sea la más factible para nuestras circunstancias, o incluso cuando el Señor nos manda a hacer algo que no tiene sentido y que tal vez no veamos el resultado que estemos esperando. Dios nos llama a persistir y a insistir. Amén. ¿Qué pasó? Iglesia, ustedes me conocen. ¿Cuál fue el próximo personaje? ¿Se recuerdan? Abraham, ¿se recuerdan? Lo principal que aprendemos de Abraham es, Hebreos 11 nos dice que Abraham fue un hombre de fe. Incluso le llamamos el padre de la fe, porque el hombre tenía fe. Pero aprendimos que esa fe de la que nos habla Hebreo, de la que nos habla la Biblia, él no la desarrolló de un día para otro. Él no se convirtió en el padre de la fe el mismo día que Dios lo llamó. Pasaron décadas. Aprendimos de él que como ser humano que es, hubo momentos en su vida en que dudó.
Hubo momentos en su vida en que obedeció a medias. Génesis 12:1, ¿se recuerdan? Que Dios le había llamado a que dejara a todo el mundo, se apartara de todo. Sin embargo, él tomó a toda su familia. Y vemos en Génesis 12:10 también que cuando llegó una situación difícil, se desvió del propósito. Actuó como todo un ser humano, porque era un ser humano, no era un superhombre. Y de él aprendemos que llegar a convertirnos en lo que Dios quiere que seamos no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso. Bueno, Jerky entiende. ¿Quién fue que dijo amén por aquí? Eric, mi hermano. Iglesia, ¿están entendiendo? Porque todos nosotros anhelamos de una manera u otra ser quien Dios nos ha llamado ser. ¿Sí o sí? Usted que está acá es porque está buscando algo de Dios. Usted que está aquí todos los domingos y los que nos visitan están aquí porque entienden que necesitan algo de Dios. Y tal vez estés batallando con situaciones, vamos a decir, de carácter, situaciones que quisieras tal vez cambiar y quieres que Dios te cambie. Esto es para todos. Y tal vez te has pasado tiempo orando para que el Señor pues te ayude en esas debilidades, esas áreas que necesitas entregarle. Y no estás viendo el fruto que quisieras ver. Pero de Abraham precisamente aprendemos que uno no se convierte en lo que Dios quiere que uno sea de la noche a la mañana. Que hay un proceso que tiene cada ser humano que atravesar. Yo no me convertí en pastor el día que dije, Señor, amén, me arrepiento de mis pecados y confieso a Cristo como Señor y Salvador. Atravesé un proceso de años. ¿Usted me está entendiendo? Mis amados, nadie, absolutamente nadie es perfecto. Nadie está donde quisiera estar. Todos quisiéramos estar en otra posición. Por lo menos hablando concerniente a Dios. Yo quisiera espiritualmente estar en otra posición con Dios. Pero entiendo que Efesios 1:6 me dice que aquel que comenzó la buena obra la va a terminar. ¿Me siguen? Pues en el día de hoy, amados, quiero que hablemos sobre otro personaje bíblico que yo estoy seguro que el 95%, el 99% de los que estamos aquí sabemos quién es o hemos escuchado de él. José. ¿Cuántos han escuchado sobre José? Todos, ¿verdad? Pues la historia de José comienza en Génesis 37. Me voy a dar la libertad de leerlo. Génesis 37, voy a leer del versículo 1 al 11. Habitó Jacob en la tierra donde había, Génesis 37, del 1 al 11, búsquenlo. Y me dicen amén cuando lo tenga. Voy a aprovechar a mojarme la garganta. Génesis 37, versículos 1 al 11. Amén. Aleluya. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros?
y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre les reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto, en las palabras que José les compartía. Amén. El Señor añada bendición a su palabra. Amados, como les comenté, la historia de este hombre comienza en Génesis 37. José tuvo una muy buena vida hasta los 17 años. Y a los 17 años sabemos la situación que le aconteció, donde fue vendido como esclavo por sus hermanos. Producto de, obviamente, el sentimiento de rechazo que tenían los hermanos hacia él, la envidia que sentían hacia él. Sabemos también que después que llega a Egipto, un oficial de Faraón lo compra y lo tiene como esclavo en su casa, y Dios hace prosperar todo en la casa de este egipcio y lo convierte en el mayordomo de todo. Solamente el dueño de la casa estaba por encima de José en esta casa. Y ustedes saben que la mujer de Potifar, del que lo compró, se enamoró de José y quiso acostarse con él. Y José no estaba en eso. Y nos dice la palabra que José huyó y dejó sus ropas en la casa de Potifar, y la mujer lo incriminó y lo acusó de que él estaba intentando violarla. Y sabemos que después de esto, a la cárcel. Pero en la cárcel también el Señor puso gracia sobre José con el carcelero. Y sabemos también que interpretó un sueño a un siervo de Faraón, y que este siervo fue restituido a su posición. Y sabemos que también José se convirtió en líder de Egipto por ese don que tenía de interpretar sueños, y obviamente por la gracia que Dios había depositado sobre él. También sabemos que una hambruna iba a acabar con la humanidad, o por lo menos con aquellos que no tenían los recursos, y por la sabiduría de José, pues toda una nación fue salva. Les resumí ahí la historia. Nos podemos ir. ¿O quieren escuchar el desglose? Escuchamos entonces. Mis amados, el primer punto, o lo primero que podemos aprender de la vida de José, es que los caminos de Dios y los caminos de nosotros no son los mismos. Y los pensamientos de Dios y los pensamientos nuestros no son los mismos. Lo dice Isaías 55, 8, 9. Me voy a dar la libertad de leerlo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Por qué les comparto este versículo? Resulta y sucede, como acabamos de leer en el Génesis 37, que José era el favorito de su papá. José era el niño mimado de Jacob, de Israel. Y Jacob, queriendo externar el favoritismo que tenía sobre su hijo, le hizo una túnica de colores que representaba precisamente el favor que tenía José para con su padre. La túnica, mis amados, representaba una posición principesca, una posición alta. Las túnicas representaban jerarquía, el derecho de nacimiento. En otras palabras, Jacob estaba con esta túnica diciendo que el heredero de él iba a ser José. Por eso cuando José le cuenta los sueños a sus hermanos, ya ellos sienten rechazo por él, porque ellos apacientan ovejas y José da quejas y está con su padre y está tranquilito con su túnica. Ellos ya de antemano tienen un resentimiento hacia él, y cuando él le dice estos sueños está simplemente confirmando algo que ellos ya saben, y es que su papá, humanamente hablando, su papá
iba a poner a su hijo en una posición que él sería señor sobre ellos. Eso pensaban, eso estoy yo acá deduciendo, basado en los versículos bíblicos que leemos. Y Dios le revela a José que lo iba a poner en una posición alta, donde su familia se iba a inclinar delante de él. Sin embargo, no les reveló cómo lo iba a llevar allí. En ningún momento, por lo menos yo no vi en ningún momento estudiando esto, que Dios le dijo a José que lo iba a pasar por absolutamente todo lo que lo pasó. Y humanamente hablando, mientras yo leía el pasaje y lo estudiaba, me puse a pensar, José está diciéndole a esta gente que ellos se van a inclinar delante de él. Ya ellos saben que José es el favorito y obviamente José sabe que es el favorito de su papá. Para que ustedes entiendan, en los tiempos bíblicos, el hijo mayor heredaba la mitad de todo lo que su papá tenía. Jacob tenía una fortuna que rondaba por los 500 millones de dólares. Quiere decir que de esos 500, yo diciendo números por decir, porque dice Génesis 30 que el tipo era riquísimo, en todo riquísimo, Dios lo hizo rico. Y yo me imagino que José estaba pensando, bueno, me va a tocar la mitad de los 500 millones, 250, y el resto se divide entre los 11 hermanos. Así era que se dividía. El primogénito le toca la mitad y el resto se divide entre los otros. ¿Me están siguiendo? Les estoy dando contexto para que me entiendan. Entonces yo me imagino, aunque no está acá, uno lee entre líneas, que tal vez José compartía estos sueños calculando que el día, digo yo acá, no es que está en la Biblia, que tal vez que el día que su padre no esté, como él era el favorito, como él era el de la túnica, tal vez le iba a tocar la porción del primogénito. Y por ende su papá lo iba a poner en una posición de altura sobre ellos. ¿Usted sabe por qué yo pienso esto? Caigo en esta conclusión. Leyendo Génesis 18, 20 y 23. Voy a parafrasearlo. José iba al campo a chequear con la familia, a chequear a los hermanos que estaba haciendo. Y dice la palabra, y ellos conspiraron para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Sucedió pues que cuando José llegó a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Los hermanos estaban planeando ya deshacerse del muchacho. Y entonces le quitan la túnica también, para que ya no haya favor sobre él. Porque humanamente ellos estaban pensando, esta es la manera en la que este se va a poner en una posición por encima de nosotros. Cuando el viejo se vaya, heredará a José. Y me imagino que José calculaba también a sí mismo. Y nosotros, mis amados, muchas veces andamos calculando también. ¿Sí o sí? No necesariamente, yo no quiero que el viejo se me muera. No. Está ahí presente. No necesariamente cosas así, o sea, cosas que tengan que ver con herencias, pero en sentido general nosotros siempre estamos calculando cómo es que Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Porque Dios dice, Dios nos habla de que nos ha puesto en una posición para ser cabeza y no cola. Dios nos habla de que nos va a bendecir. Dios ha dicho que nos va a prosperar. Y Dios ha dicho tantas cosas de nosotros, que es nuestro sanador. Y nosotros siempre de manera natural, de manera orgánica, siempre estamos calculando cómo es que Dios lo va a hacer. Y Dios dice una cosa, mis amados, y nunca nos dice cómo lo va a hacer. Cosa que a mí me inquieta eso. Sinceramente les digo. Uno quisiera como tener la manera de saber cómo va a llegar del punto A a punto B. Dios mío, dime cómo, cuál es la ruta. Pero los pensamientos de Dios no son los nuestros. Dios le revela a José lo que sería en su futuro. Sin embargo, no le dice cómo lo va a llevar allá.
Y yo me pongo en la posición del muchacho y me pongo a calcular, bueno, mi papá tiene 500 millones, eso me tiene que... Esta gente me van a servir por lo que mi papá me va a dejar. A veces nosotros calculamos y Dios tiene que hacer esto de esta manera, Dios tiene que orar por aquí, yo voy a hacer esto por acá, bueno, Dios me puso esto adelante, y a veces Dios hace completamente lo contrario de lo que nosotros esperamos. Y nosotros tenemos la tendencia de pensar, mis amados, que cuando las cosas no marchan como nosotros quisiéramos, lo normal y natural es que, bueno, Dios nos dejó, Dios nos desamparó. Porque si Dios está conmigo, se supone que todo tiene que marchar de acuerdo a lo planeado. Ni un amén. Ah, soy yo solo. ¿Cuántas veces, mis amados, nosotros nos vemos en una posición que entendemos que por aquí es? Porque bueno, es obvio, es por aquí, es por allá que Dios va a hacer lo que va a hacer. Y de repente como que se tambalea todo y como que se pierde, no sé, el norte, nos desenfocamos. Y uno de una vez empieza a calcular, bueno, fue que debía haber hecho esto, debía haber hecho aquello. Si hubiera hablado con esta persona o con aquella, tal vez no estuviera acá. Cuando en realidad tus pensamientos y los de Dios no son los mismos. No hay una línea recta que te lleve de punto A a punto B. No la hay. Lo mejor es mantenerse en la voluntad de Dios. Y muchas veces permitir que pues su marea nos lleve y nos dirija. Porque mis amados, la verdad, se los digo, en este corto peregrinar que llevo en el cristianismo, no recuerdo cuando Dios me dijo algo y que se cumpliera así, como que ya pasó y ya llegamos a la meta. Aquí estamos. A veces hay que permitir que Dios sea el que dirija nuestros pasos y pensamientos. Debemos permitir, mis amados, o debemos darnos la oportunidad de creer lo que Dios ha dicho de nosotros. Y no cuestionar tanto el cómo llegaremos a lo que Dios ha dicho de nosotros. El segundo punto, o lo segundo que aprendemos con José, es que el sufrimiento, la adversidad es parte de este caminar. Mis amados, el sufrimiento es parte de andar en estos caminos. Ustedes seguro que han escuchado esto también. Cuando yo recién me convertí, yo siempre escuchaba hermanos diciendo, ven a Cristo para que se te resuelvan los problemas. ¿Sí o sí? Yo tengo más problemas ahora. Yo tengo más problemas ahora que cuando yo no conocía a Cristo. Porque uno asocia bueno, yo estoy con Dios. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Hasta han tergiversado el versículo bíblico, que no es lo que dice. Es si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero la gente lo pone, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Me voy a llevar el mundo por delante porque Dios está conmigo. No es así que funciona. Dios está contigo y no te hace exento de situaciones difíciles. Escuche bien, Dios estaba con José, siempre estuvo con él. ¿Usted sabe por qué yo sé que Dios estuvo con José desde cuando él era un muchacho? Porque Dios le reveló en sueño el propósito que tenía con él. Dios le habló y él sabía que Dios le estaba hablando. Por eso se puso de bocón a hablar lo que Dios le estaba revelando. Pero Dios estaba con él. Y yo lo sé porque mientras él fue esclavo en Egipto, aconteció lo siguiente. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor Potifar no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me has reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? José está en una posición incómoda, es esclavo.
Ese hombre creció toda su vida teniendo todo en sus manos. Con cuchara de plata nació el hombre. Y de repente es esclavo. Y sin embargo, en la posición que estuvo, reconocía que Dios era soberano. Y reconocía que sus decisiones, de una manera u otra, afectarían su relación con Dios y con su prójimo. Vamos a ponerlo así. Y usted cree que este hombre, haciendo lo correcto, se iba a beneficiar o iba a recibir algún premio. ¿Usted sabe cuál fue el premio de hacer lo correcto? Cárcel. Él estaba bien en esa casa. Solamente el dueño de la casa estaba por encima de él. Estaba en una posición, entre comillas, como esclavo de privilegio. Sin embargo, hace lo correcto para la cárcel. Mis amados, el sufrimiento es parte de este caminar. Y muchas veces hacer lo correcto nos va a costar. Mire, estoy haciendo lo correcto y se me cayó el agua. Amados, y muchas veces hacer las cosas que Dios nos llama a hacer pueda que de una manera u otra nos afecten. Pueda que vivir en integridad te afecte. Les voy a poner un ejemplo que lo he puesto muchas veces porque me duele el corazón. Esta temporada a mí me duele el corazón, mis amados, porque es la temporada de los taxes. Y el bendito tío Sam siempre está chupándole a uno, sacándole el dinerito que uno se gana con tanto esfuerzo. Y ese tipo, el tío Sam, si usted no le paga su taxi, usted sabe que se busca problemas. Usted sabe que es así. Estamos en América, no estamos en Dominicana, ni en Honduras, ni en Perú, ni en México, ni en Venezuela, ni en Colombia. Estamos en América, tenemos que andar por la raya aquí. Cada vez que yo hago mis taxes, mis amados, Dios me recuerda, tiene que poner lo que es, no puede hacer trampa. No puede hacer trampa. Y el bendito tío Sam, que tiene más dinero que yo, sacándome los 2 pesos que yo tengo. Mis amados, a mí me duele el corazón. Yo no le voy a hablar mentira a usted. A mí me duele el corazón para hacer los taxes. Y es un ejemplo sencillo. Pero hacer las cosas correctas es uno de tantos. Hacer las cosas correctamente a mí me causa dolor. Ya quisiera yo hacerme el loco y poner ahí que tengo 15 dependes. Y que tengo, qué sé yo. Ustedes saben que yo conozco gente que agarran muchachitos que no son de ellos y ponen ahí para que les manden dinero. Quisiera yo unirme a esa ola, pero el Señor no me deja. Y a veces, mis amados, el ser íntegro, el hacer las cosas correctas, nos pondrá en una posición difícil. Y José estaba haciendo lo correcto, estaba honrando a Dios y a su amo. Dice la palabra que la mujer lo asió de la ropa, agarró su ropa y José se salió, se zafó y corrió, huyó para no pecar contra Dios y no ofender a su amo. Sin embargo, llegó el marido para la cárcel, porque obviamente tiene que creerle a la mujer. Es difícil, mis amados, es difícil, pero a veces honrar a Dios, hacer las cosas correctas, caminar íntegramente, pueda que nos afecte. El consuelo mío es el siguiente. Dice primera de Pedro 3:17. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si esto es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Mis amados, si hay que comerse el cajuil de los taxes, ese dulcito amargo, mejor hagámoslo sabiendo que estamos haciendo lo correcto. Porque uno no sabe, el diablo es un sucio. Uno no sabe por dónde agarren esta gente a uno. Es mejor, mis amados, que uno padezca persecución, entre comillas, haciendo lo correcto, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, a que suframos por consecuencias de decisiones que nosotros tomamos. Eso es lo que nos dice Pedro. Mis amados, lo tercero que aprendemos con José
es que al pecado se le corre. Diga conmigo, corre. Al pecado se le corre. Dígalo con convicción. Dígalo, al pecado se le corre. Al pecado se le corre. Y duro. Dice Génesis 39:12, y ella asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió corriendo. Dice 2 de Timoteo 2:2, Pablo diciéndole a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Mis amados, el pecado no se le enfrenta, al pecado no se le entretiene, al pecado no se le desafía, al pecado no se trata de soportarlo. Esas son batallas que usted nunca va a ganar. Nunca ganaremos esas batallas, nunca. Al pecado se le corre, al pecado se le corre. Y escuche bien, no solamente correr por correr, porque vas a llegar un momento que correrás y vas a perder el aire y te vas a cansar. Y tal vez en el cansancio te vuelvas más susceptible al pecado. Es correr hacia la justicia, hacia la fe, hacia el amor, hacia la paz, mis amados. Ese es el mandato de Pablo. Porque lamentablemente hay mucha gente, muchos hermanos en la fe, que han cometido errores porque no entendieron este principio. Que el pecado uno no debe entretenerlo. Al pecado se le corre y duro. Porque créanme, mis amados, el enemigo no tiene piedad de nadie. Y cuando uno le abre una puertita, el tipo se mete por la más pequeña endija que le abras. Al pecado hay que correrle. Y cuando uno se encuentra en una situación en la que el pecado gobierna nuestros corazones, mis amados, se pierde el gozo. Es una de las tantas cosas que uno pierde. Dice el Salmo 51:12, David orándole a Dios después de haber cometido la atrocidad que cometió: vuélveme el gozo de tu salvación, vuélveme la alegría, vuélveme el regocijo, vuélveme la satisfacción. Usted ve que hay mucha gente que anda inconforme en la vida, hermanos en la fe, que andan sin gozo y con la cara larga. Lamentablemente, pecado ha arropado sus corazones y le ha robado el gozo, el deseo de vivir, el deseo, la satisfacción de saber que están viviendo con un propósito. Usted no ha visto gente que siempre tiene la cara como esterica, que usted cree que están bravos con usted, pero es que no, es que son feos. O es que están pues tristes, es una de las dos. Saben que aquí no hay gente fea, aquí todos somos bonitos, ¿verdad? Gracias, Señor, que tú nos limpiaste. Aleluya. Pero ustedes me están entendiendo, mis amados. Cuando usted se sienta en baja, analice y piense, porque tal vez es algo sencillo. Tal vez hay algo en tu vida que tienes que corregir. No es como que uno no va a andar afligido, porque a veces nos suceden situaciones y no necesariamente aflicción es igual a pecado. Hay veces que estamos afligidos, pero hay veces que tenemos una aflicción en el corazón que nada tiene que ver con nada y uno no la entiende. ¿Y por qué? Tal vez es un pecado que tengamos, con el que estemos lidiando, y ha cortado o ha afectado nuestra relación con Dios. Amén. Ya casi cerramos, iglesia. Otra cosa que aprendemos de José, mis amados, es que los celos y la envidia destruyen. Y sus hermanos le tenían envidia. Mis amados, esta gente, por el sentimiento que tenían hacia José, lo vieron de lejos, dice la palabra, y planearon matarle. ¿Cómo se llama eso? Alevosía. ¿Cómo es? Con premeditación y alevosía estaban planeando el mal contra su hermano, Y todo ese resentimiento que sentían ellos hacia él lo originó
La envidia. Mis amados, dice Proverbios 14:30. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Mis amados, Caín mató a Abel como resultado de celos. ¿Cuánta gente no han hecho atrocidades por celos, por envidia? La envidia se presenta como un contraste con un corazón sano, según Proverbios. El problema de la envidia es que corrompe de adentro hacia afuera. Y muchas veces uno no ve venir ese sentimiento. Y tenemos que tener la madurez para reconocer que en algún momento sentimos un celo o una envidia en el corazón. Reconocer para rechazar y no permitir que ese sentimiento crezca dentro de nosotros. Yo he sentido envidia y celos muchísimas veces. Somos seres humanos. Yo no ando levitando por aquí. Yo no tengo a Dios agarrado del manto, mis amados. Como seres humanos que somos todos tenemos situaciones y a veces uno se pregunta. En mi caso, a veces yo digo, Dios mío, estoy haciendo las cosas como debo hacerlo. Y aquel bendito impío le va mejor que a mí. Eso es la envidia hablando. Son los celos hablando, mi hermano. Lo que es para ti es para ti. Absolutamente nadie te lo va a quitar. Lo que Dios tiene para mí es mío. Nadie me lo va a quitar, mis amados. Pero a veces uno cae en las comparaciones y que fulano tiene y yo no tengo, que fulano hizo y yo estoy aquí y no he podido hacer. Y a veces ese sentimiento que uno lo ve como nada, como solamente un pensamiento, pueda que se convierta en algo más profundo. Y el problema de ese sentimiento es que daña al portador, no al objeto. Los celos que yo he sentido por gente, esa gente ni sabe que yo he sentido eso por ellos. Ahí están ellos bendecidos y prosperados. Les va muy bien. Les va mejor. Y yo aquí, Dios mío, pero yo estoy aquí haciendo lo que tú me mandaste a hacer y pasando las 1001. Mis amados, díganme amén. No dejen al pastor solo. Yo sé que ustedes son muy santos para tener ese tipo de sentimientos en sus corazones. Son muy espirituales. Pero yo, como soy un tajo de chuleta, los tengo a cada rato. Ustedes me están entendiendo. Y de José aprendemos precisamente ese sentimiento fue el que llevó a sus hermanos a pecar en contra de su hermano, en contra de su sangre. Y de José aprendemos, mis amados, que lamentablemente, bueno, no de José, sino más bien ya de sus hermanos, que la envidia es un mal que debemos frenar tan pronto sentimos ese sentimiento. Dice Santiago 3:16, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Amado, Dios nos guarde y Dios nos libre. Pero otra cosa que aprendo con José, yo vi la vida de este muchacho y a mí me dio pena con el muchacho, pero otra cosa que aprendo con José es que Dios está contigo en medio de tu sufrimiento y dolor. Digan conmigo, Dios está conmigo. Está poniendo buena ya la cosa. Dios está conmigo, iglesia. Díganlo. Miren, como les dije hace unos momentos, yo sé que Dios estaba con José porque a su temprana edad Dios se le reveló su destino. Y sé que Dios estaba con él porque cuando la mujer de Potifar se le insinuó, él supo identificar que eso sería un pecado en contra de su Dios. Y en medio de todo lo que José atravesó, yo leo en Génesis 39:1-3. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio el amo que Jehová estaba con él y que lo que hacía Jehová lo hacía prosperar de su mano. Mientras estuvo con Potifar, Jehová estuvo con él.
Y después leo en Génesis 39, 20, 23. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, José lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, lo que José hacía, Jehová lo prosperaba. Y dice también Génesis 41, 37 y 39. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. En todas las etapas de la vida de José, Dios estuvo presente. Y Dios está contigo en medio de todas tus etapas. Dios está contigo cuando estás bien, cuando estás con Faraón, cuando eres el segundo en Egipto. Dios está contigo cuando eres esclavo, cuando estás sirviendo en una casa como mayordomo. Dios está contigo cuando estás en la cárcel. Dios siempre está contigo. ¿Estás tú con Dios? Hay que hacer la pregunta. ¿Estamos nosotros con Dios? Porque Dios siempre está con sus hijos. Mis amados, he dicho esto muchas veces: adversidad, situaciones adversas o contrarias no son igual a Dios, ausencia de Dios. No lo son. Lo que usted esté atravesando en estos momentos, situación difícil o no, no significa que Dios no esté contigo. Tal vez Dios te está puliendo para enseñarte algo. Tal vez Dios te está preparando para llevarte a una mejor posición. Si usted lee la vida de José, se dará cuenta la inmadurez de José en sus inicios. Era demasiado inmaduro el muchacho. Era un loquito viejo. No se aguantaba la boca. Mi hermano, si usted recibe una revelación, quédese callado. Que el diablo anda buscando qué es lo que va a deshacer. El tipo necesitaba carácter. Y porque Dios no le reveló a él cómo lo iba a llevar, a donde lo iba a llevar, por eso entendemos, y porque sabemos, obviamente tenemos la Biblia, que donde Dios lo iba a llevar era necesario que José estuviera preparado para ejercer las funciones que estaba ejerciendo, porque de él dependía toda una nación y todo un linaje. De él dependía la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Usted está entendiendo? Cuando usted ve la vida desde ese punto de vista, cuando vemos la vida de José, vemos que todo esto era por un bien mayor. Primeramente, preparar el carácter de él, prepararlo. Usted se imagina a José con 17 años, dice que segundo en Egipto. No tenía la capacidad en esos momentos. Y a veces Dios nos atraviesa por situaciones no con la finalidad de dañarnos, porque nada de lo que José atravesó fue con la finalidad de dañarle. Fue con la finalidad de prepararlo para el próximo nivel, a donde Dios lo iba a llevar. Y adversidad no es sinónimo de ausencia de Dios, mis amados. Sáquese ese chip de la cabeza, que a veces Dios nos tiene que procesar. A veces Dios nos tiene que poner gentes difíciles a nuestro lado, en el trabajo, en la casa, en todos lados. Porque Dios tiene que procesarnos. Porque hay un propósito en cada uno de ustedes, de nosotros, todos los que estamos acá. Todos tenemos un propósito de parte de Dios. Ahora bien, no todos estamos listos para recibir esa responsabilidad. Y en lo que el hacha va y viene, ahí vienen las situaciones difíciles.
le pides paciencia a Dios y ahí es cuando quieres matar a uno, ¿verdad? Padre, te voy a mandar a estos muchachos porque me tienen cansado, Señor. Yo no digo cansado, yo digo harto, ¿verdad? Harto con J y con L. Dominicano capitaleño, imagínense. Mis amados, y le pedimos paciencia al Señor. Ay, Dios mío. Y le pedimos sabiduría al Señor. Y vienen esas situaciones que nos queman las neuronas, porque estamos pidiendo sabiduría. Y pedimos paciencia y la perdemos. Y las pruebas, el propósito de ellas, mis amados, es prepararnos, pulirnos, ayudarnos a convertirnos en lo que Dios quiere que seamos. Lo último que podemos aprender de la vida de José es la importancia de perdonar. Lo importante que es, mis amados, perdonar. Digan conmigo, perdonar. Perdonar. Que no es tan fácil como yo pararme aquí en el púlpito y decir, tienes que perdonar. Vamos a hablar claro. Hay que dejar de ser tan superficiales, en verdad. Y, tienes que perdonar. Dios sabe que es una batalla. ¿Usted sabía eso? Ustedes ven que a veces hay gente que bueno, como hemos escuchado, no, que tú tienes que hacer esto, porque si no lo haces, y es como un reguero de reglas que le dan a uno, y entonces uno como que no funciona o se siente mal porque, bueno, pues yo no me siento como que perdoné. Yo siento que hay personas en mi vida que yo las perdoné, pero como que no siento que las perdoné. No sé si me explico. Uno como que uno no lo siente, el perdón es una decisión. Yo tengo que decidir perdonar. Que tienes que perdonar y olvidar. Hermano, ¿cómo te vas a olvidar de lo que te hicieron? Perdonar es simplemente recordar de otra manera, de otro modo. Yo recuerdo lo que pasó, lo que no lo recuerdo ya con ese resentimiento. O por lo menos no dejo que se manifieste. ¿Usted me está entendiendo? Porque es muy fácil yo decirle, ustedes tienen que perdonar. Y tienen que perdonar. Claro, tenemos que perdonar. No estoy diciendo que no perdone. Ni estoy justificando la falta de perdón. Lo que estoy es, mis amados, trayéndoles a la realidad de que como seres humanos todos tenemos batallas y una de ellas muchas veces es perdonar. Porque muchas veces perdonamos hoy y mañana nos hacen lo mismo. Hay que respirar, en verdad, profundo. ¿Sí o sí? Y tenemos a Jesús diciéndole a Pedro que tiene que perdonar 70 veces 7. Señor, ¿y con qué se come eso? Pero mis amados, la falta de perdón es como ese sentimiento, como la envidia y los celos. Es al portador que le hace daño, no al recipiente, no al objeto de. Muchas veces tenemos situaciones en nuestros corazones y la persona con la que tenemos ese sentimiento, bien, gracias. Es por nuestro propio bien que tenemos que aprender a soltar y a perdonar. No de manera religiosa. Tenemos batallas, vamos a hablar claro. Yo tengo batallas. Pero todo es parte de. Todo es parte de la obra que Cristo ha comenzado en mí. De que el Señor está trabajando en nuestros corazones. Y cuando usted entiende, cuando usted reconoce, hey, tengo que perdonar a fulano, es Dios trabajando en ti. Recordándote que tienes que perdonar porque Dios todos los santos días nos anda perdonando. Figúrese usted. Yo sé que ustedes son los más santos de la tierra, que ninguno me dijo amén. Pero a mí Dios todos los días, Dios me está perdonando. Todos los días, mis amados. Todo el que tiene el micrófono, el que está predicando, todos los días Dios tiene que perdonar. Todos los días. Y Dios me está llamando a reciprocar lo que yo recibo de Él. Y José, cuando se encuentra con sus hermanos, figúrese, mire lo que le dice. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y dice también, vosotros, Génesis 50, 20, 21, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos.
Así los consoló y les habló al corazón. Dice otra versión, les habló con ternura. Y José aprendió cuál es el secreto de perdonar. José lo descubrió. Y es entender que en todo hay propósito. José está diciendo a los hermanos, hey, ustedes intentaron esto para mal. Sin embargo, Dios lo usó para bien, para preservar vidas. Mis amados, yo no sé aquí, obviamente, qué situación amerite que tú sueltes y pues perdones. Pero recuerda que el Señor dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Mi amado, mire, no hay nadie que pague mejor que el Señor. Esa persona que deje que el Señor paga mejor. ¿Usted sabe por qué? Porque a veces nosotros tenemos resentimientos y actuamos de manera, tratamos de hacerle la maldad al otro, porque pues tú me hiciste esto, pues yo te voy a hacer esto también. Y entonces termina uno pues con el corazón dañado. Y al final del día a veces la persona ni está pensando en lo que le hiciste. Sin embargo, yo te lo veo de doble filo. Yo digo, no, yo voy a dejar que sea Dios que se lo cobre. Señor, cóbraselo. Yo sí le digo, Señor, cóbrale con intereses, cóbrale. Y después que le cobres, pues ten misericordia. Después, pero cóbrale. Esas son mis oraciones, me estoy confesando acá. Ustedes ven que yo necesito a Cristo. Mis amados, escuche bien. Dios nos llama a perdonar. Y para concluir el mensaje, quiero que piensen en esto por un momento. Si José hubiera tenido la capacidad de hacer las cosas como él hubiera querido, de llegar a la posición de altura que Dios le había revelado, hubiera detenido el plan de Dios para con él y con toda una nación. ¿Usted sabe por qué? Porque si él lo hubiera hecho a su manera, no hubiera sido vendido como esclavo, no hubiera llegado a Egipto. Si no hubiera llegado a Egipto, no es acusado falsamente en la casa de Potifar. Y si no es acusado falsamente, no llega a la cárcel. Y si no hubiera estado en la cárcel, no le hubiera revelado el sueño al siervo del faraón. Pero si el copero siervo del faraón se hubiera recordado de José en ese mismo momento, mis amados, y lo hubiera librado antes como le prometió, al momento que el faraón tiene los sueños, tal vez no hubieran sabido dónde encontrar a José para que les revele el sueño. Lo que esta gente intentó usar para mal, Dios lo usó para bien. Si uno de esos eslabones, si una de esas situaciones no se da, José no llega a la posición que está. Vuelvo al primer punto del mensaje. Los pensamientos de nosotros y los de Dios no son los mismos. Nadie tiene a Dios descifrado. Dios da una palabra, pero el cumplimiento de ella, Dios es que determina cómo se va a cumplir. A veces Dios lo revela, a veces Dios no lo dice. Dios no está obligado, pero de que Dios, cuando Dios promete algo, Dios lo cumple, mis amados. Pónganse de pie, iglesia. Mis amados, la vida de este hombre, la vida de José, es un ejemplo vivo de lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. ¿Cuántas cosas aprendemos de la vida de este hombre, mis amados? Sinceramente pudiéramos hacer una serie de 5 semanas solamente hablando de José, de todo lo mal que atravesó y todo lo que se puede aprender de él. Sin embargo, al final de su historia, él terminó como había dicho al principio. Terminó como primer ministro de Egipto. Solamente tenía el faraón por encima de él. Increíble que no fue en línea recta el llegar allí. Tuvo que tocar fondo, iglesia, para poder subir. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias una vez más.
Padre, porque sabemos, mi Dios, que tú estás en control de cada detalle de nuestras vidas. A ti no se te escapa absolutamente nada, mi Dios. Padre, y es mi deseo que tú nos ayudes a entender, Señor, que tus caminos y los nuestros difieren, que nuestros pensamientos y los tuyos difieren, que tus caminos están por encima de nosotros y que tus pensamientos están por encima de nosotros también. Ayúdanos, Padre, a entender que el sufrimiento no es sinónimo de ausencia de Dios, sino más bien, Padre, es parte del caminar contigo, Cristo. Ayúdanos, mi Dios, a correrle al pecado. Ayúdanos, Dios eterno, a reconocer que los celos y la envidia corrompen, destruyen nuestro ser interior. Ayúdanos, Padre, a comprender la verdad bíblica de que tú siempre estás con nosotros. De que tú en tu palabra, en Deuteronomio 31:6 dijiste: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es que va contigo, no te desamparará ni te dejará. Tú siempre estás con nosotros, Señor. Enséñanos, Padre, la importancia de perdonar. Lo importante que es perdonar, Señor. Enséñanos a caminar como tú nos has llamado a caminar, Cristo, con el propósito único y solemne de traer gloria y honra a tu santísimo nombre. Padre, yo te presento esta iglesia, te presento el mensaje, lo que hemos comunicado en este día de hoy. Y es mi oración, Señor, que tú nos ayudes a ser hacedores de tu palabra. Que tú nos ayudes, Señor, a poner por obra, a poner en práctica, Señor, lo que hemos comunicado en este día de hoy, lo que hemos recibido de parte de ti. Ayúdanos, Padre, a meditar en esta palabra mañana lunes cuando estemos en nuestros trabajos. Ayúdanos a meditar en esta palabra el martes, el miércoles. Ayúdanos a meditar en esta palabra todos los días esta semana. Y es mi oración que tú confirmes, Señor, porque tú nos estás llamando a algo mayor. Ayúdanos a reconocerte en todos nuestros caminos y a exaltarte, oh Cristo. Todo sea para gloria y honra de tu santísimo nombre, mi Dios.